Con mi padre en los hombros, corrí como nunca había corrido en mi vida. Tenía que escapar de aquella bestia. Mi padre me contó una historia que nunca olvidaré, por varias razones. Creo que es la única historia que alguna vez me dijo de cuando era niño. También es la historia de cómo murió mi abuelo. Se oyen historias en la televisión, o a veces ustedes oyen algo en un lugar público. Hablan de nahuales y ustedes piensan que no es real, que está inventado o están equivocados, o también que pudieran estar locos. Y ustedes simplemente no lo creen, hasta que algo sucede. Algo que lo reúne todo, que conecta todos los puntos de una manera que no pensabas antes. Tal vez le sucedió a alguno de ustedes. Tal vez escucha la misma historia una y otra vez, pasando de persona en persona. Como ya he dicho, se trata de una historia que mi padre me contó, pero yo nunca le creí, a pesar de que él juró que era verdad. No fue hasta que empecé a buscar en internet y empecé a creer. Empecé a escuchar otras historias, como la de mi padre. No me tomó mucho tiempo para pensar que era real. Él no sabía de lo que hablaba. Él lo llamaba eso o esa cosa. Al final lo llamó nahual, después de un viejo cuento que su abuelo le dijo. Pero te voy a contar la historia, de la forma en la que él me lo dijo. Estábamos cazando una noche. Él decía que coyotes. Los matamos por unos pesos, por la piel, ya que los coyotes se comían a los chivos o borregos, y a nosotros nos mandaban a cuidarlos. Eso lo hacíamos todas las noches, porque necesitábamos el dinero. Él dice que cuando estábamos fuera vimos un venado y lo matamos, ya que podría alimentar a nuestra familia por unos cuantos días y nos ahorrará algunos pesos. Pero eso no le importó al patrón que teníamos. De todos modos, nos hizo hacer nuestras rondas y regresar a casa caminando, porque no teníamos ningún vehículo en que regresarnos. Nos fuimos por el bosque. Fue entonces que nos topamos con eso que había. Por todas partes había sangre. Esta estaba salpicada en los árboles, en el arroyo, en las piedras, en todas partes. Al principio pensamos que era una manada de coyotes, pero esto era diferente. Cuando una manada de perros o lobos o coyotes atacan a algo, lo hacen bien. Van y escogen al más débil, o enfermo o viejo, o simplemente al más pequeño. Ellos cazan y acorralan, y no dejan todo esto. Ellos son más limpios. Eso no fue lo que ocurrió aquí. Había partes de cuerpos por todas partes, pero nosotros no sabíamos eso. Vimos un montón de cadáveres y creemos que era algo de lo que tenemos que cuidarnos. Recuerdo que mi padre decía que me fuera a casa. Él pensó que era una manada de perros salvajes, pero no me iba a ir, no me sentía seguro, caminando a través de 2 kilómetros de bosque yo solo, sin nada más que un rifle 22 y una navaja en el bolsillo. Yo solo tenía 13 años en aquel momento, por lo que un rifle 22 era la única arma que podía utilizar de forma segura. Papá tenía la escopeta, pero yo no iba a ninguna parte sin él. Me tomó un tiempo para convencerlo, pero finalmente lo convencí. Así, él empezó a rastrear el rastro de sangre por 1 kilómetro, creo, hasta que empezamos a oír ruidos. He estado en un montón de partes del monte y jamás había oído ruidos así. Delante de nosotros venían aves, mapaches, conejos, muchos tipos de animales, así que disparamos 2 veces al aire para ahuyentarlos. Pero eran un montón y era de todo tipo. Estos nos pasaron enfrente, sin notar nuestra presencia. Huían de algo y solo querían escapar de ahí. Lo que estábamos rastreando estaba cerca. Ya no sé por qué yo no huía de ahí. Tal vez por curiosidad, por saber
qué era lo que buscábamos. Finalmente llegamos a un valle abierto. Era solo tierra plana. Mi padre observó y encontró las huellas. Eran de poca profundidad. Fuera lo que fuera, no podía pesar más de 100 kilos. Pero eso no significaba mucho, tal vez. Es algún puma, dijo mi padre. Así que seguimos la pista y no nos tomó mucho tiempo para encontrar dónde estaba. Había una vieja casa que se encontraba en la cima de una colina. Solo quedaba la mitad, pero nadie vivía ahí. Pero las huellas daban ahí. Estábamos a unos 50 metros y oímos un ruido, un poco chillante. Era una especie de 2 sonidos diferentes. Uno de ellos fue un alto chillido agudo. Otro fue un gruñido de tono más bajo. Al estar a 20 metros y oímos el sonido otra vez, era un sonido muy aterrador. Papá me mira, se arrodilla y susurra: «Quédate detrás de mí, porque estamos a punto de acorralarlo». Cualquier animal luchará cuando es acorralado, especialmente cuando es un depredador. Pero podemos decir, por las pistas, que es uno solo. Probablemente sea un perro rabioso. El plan era acercarse lo más que pudiéramos. Mi padre le apuntaría y le iba a disparar, y ya que no se moviera, cortarle el cuello. Así que él se acercó y disparó, y acertó. Yo estaba justo detrás de él, solo un poco a su lado, por lo que pude ver lo que era, y hasta el día de hoy me arrepiento de haber visto eso. La cosa esa estaba inclinada, había mucha sangre por todos los ladrillos y ésta brillaba en la luz de la luna. Tenía la mirada de un humano, pero no lo era. Tenía los brazos y las piernas como un ser humano encorvado, y sus manos no eran normales. Tenía dedos muy largos y con garras muy filosas al final. Mi padre, al verlo, se asustó porque pensó que había matado a una persona. Él le dio la espalda y me dijo: «No sé qué fregado sea esto». Lo juro por Dios que en ese momento todo el ruido se fue. Yo no he oído al verdadero silencio antes de eso, y después tampoco. Pero durante 2 segundos nada hacía ruido. Pero el ruido, después de eso, lo cambió todo. La bestia saltó sobre él. Mi padre lo golpeaba como podía, pero él seguía arriba de él. Le disparé con el rifle 22 a quemarropa, pero apenas sangró. Le disparé 5 veces y luego empecé a golpearlo con la culata del rifle, pero nada lo detuvo. Fue una pesadilla. Es más, yo ni sabía si esto era real. Esa cosa empezó a rasgar toda la piel de mi padre, de los costados, de las costillas, en el pecho. Era demasiada sangre la que salpicaba. No recuerdo exactamente lo que pasó, pero de alguna manera mi padre queda en mi espalda. Me levanté con él al hombro y corrí. Y por Dios que corrí lo más rápido de lo que nunca lo hice y lo volveré a hacer. Terminé de nuevo en el bosque, pero esa cosa me iba siguiendo. Lo podía oír, chillaba y gemía. Oía cómo las ramas de los árboles se agrietaban y eran arrojadas por todos lados. Sonaba como si alguien estuviera con una hacha corriendo y despedazando los árboles por todos lados. Finalmente me tropiezo, miro hacia arriba y allí estaba el patrón y unos amigos alrededor de una fogata. Les dije que había que conseguir ayuda para mi padre, que había que salvarlo. Yo nunca voy a olvidar lo que él me dijo. «¿Qué es esto que traes en tu espalda?», me preguntó. Mi espalda traía la camisa de franela de mi padre, que llevaba a todas partes, y dentro de ella lo que quedaba de él, la mayor parte de la cabeza y lo que quedaba del torso.
Mi patrón tiró al suelo lo que quedaba de mi padre y le quise golpear. Pero mi papá ya estaba muerto, así que me agarró y me gritó y me dijo que nos fuéramos rápido adentro de la casa. Todos nos metimos a la casa, cerraron todas las puertas y consiguieron armas. El patrón me preguntaba que si qué pasó, que si qué estaba pasando. Pero yo no sabía qué decirle, estaba en shock, pero él dedujo que había algo peligroso allá afuera. Así que prendieron todas las luces y miraron por la ventana. Él estaba afuera y lo veían caminar enfrente del fuego. No sabían lo que era. Uno de ellos decía que se parecía a un perro cruzado como con un oso. De repente, algo pasa a través de la ventana. Pero no es esa cosa. Era el perro de mi patrón, pero solo el cuerpo. La cabeza no estaba. Comenzamos a empujar todas las cosas enfrente de las puertas y ventanas, cuando escuchamos algunos pasos arriba de la casa. Oímos metal y vidrio romperse, pero luego todo se quedó en silencio. No en silencio total como lo era antes. Podíamos oír cómo se movía por todo el lugar. Y los muchachos estaban hablando, asegurándose de que las armas estaban listas. Alguien me dio una pistola y de inmediato la tomé. Esa cosa estaba allá arriba, así que todos corrimos a tapar la puerta que conduce hacia arriba. Le empujamos entre todos. Esa cosa le empezó a empujar, a golpear, a aruñar. Luego se detuvo un poco y dio un golpe tan fuerte que su mano atravesó la puerta. Uno de ellos le disparó a quemarropa a la garra, arrancándola de tajo. Eso solo lo enojó más y de repente la puerta voló en 1000 pedazos de astillas. De nuevo quedé inconsciente y desperté en un hospital. Y esa fue la historia que me contó él. Yo después de algunos años ingresé al ejército. No fue hasta mucho tiempo después que fui hasta ese lugar a ver qué había pasado, así que llegué a una cantina a tomarme unas cervezas. Pregunté por lo que había pasado esa noche. ¿Qué habían dicho las autoridades? ¿Qué dijeron? ¿Qué había pasado? Hasta que un policía ya retirado me empezó a contar. Dijo que las autoridades habían dicho que había sido un animal salvaje, probablemente un lobo. Le pregunté que si qué pasó con la mano de esa cosa. Él se me quedó viendo muy asombrado. La mano nunca llegó a la estación. Desapareció. El policía que la llevaba chocó contra un árbol cuando la llevaba. Él murió en el impacto. La mano nunca fue encontrada. Dicen que encontraron huellas y que probablemente se la llevó un animal. Los policías dijeron que era simplemente la pata de un lobo muy grande que se parecía a una mano humana. El propietario de aquel rancho desapareció, que debía algún dinero y nunca volvieron a saber nada de él. La verdad se me hizo poco creíble. Las autoridades hicieron un circo de todo esto y las investigaciones nunca llegaron a nada. Decía mi papá que él jamás iba a volver a ese bosque. Es más, ni aunque lleve un ejército completo, vuelvo a poner un pie ahí. Esto ha sido todo. Espero que te haya gustado y me da mucho gusto que hayas llegado hasta aquí. Y como siempre lo he dicho, yo sé que no les gusta dar like, yo sé que no les gusta comentar, ni suscribirse. Pero si quieren ayudar un poco al canal, vayan y busquen otro video mío para que te entretengas un poco más. O tal vez te asustes y no puedas dormir esta noche. Muchas gracias y hasta la próxima.